¿Cómo están? Buen día. Tengo que ponerme acá para que me vean ahí, de otros lados. Bueno, les cuento primero quién soy para que sepan qué otras cosas se hacen en la facultad. Soy Graciela Viegas y soy arquitecta de acá de la facultad y soy investigadora de CONICET. Trabajo en el CONICET haciendo investigación en energías renovables, eficiencia energética, sustentabilidad y demás, que es otra área de la facultad, ¿sí? Así como la docencia, está la investigación y la extensión. Eh, bueno, y trabajo en un instituto que está en el edificio al lado arriba de todo, que es el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, y soy docente del taller 4 de San Juan, Santinelli y Pérez. Lo que les voy a contar, siempre me invitan a dar esta charla sobre la carta solar, pero me engancho y les cuento otras cosas, ya que estoy sobre energías renovables, sustentabilidad y demás. Así que esta vez traje unas casitas para mostrar también. Y después al final les explico cómo se usa la herramienta y más o menos qué hacen generalmente durante el año, durante el día de este trabajo. A ver, ahí voy, ¿eh? Ahí está. Bien. Esperen que voy a correr esto un cachitín. Tuki, tuki. No, no me deja. Bueno, y para arrancar, eh, no, está bien. Para arrancar les cuento, me gusta siempre traer esta imagen que es una imagen de Le Corbusier, que ustedes saben que tiene una casa construida acá en La Plata, es uno de los padres de la arquitectura o de los iniciantes de la arquitectura moderna. Y él en este dibujo está un poco mostrando la importancia, de una forma más artística, porque es como un cuadro, un dibujo más artístico, la importancia y la relación que tiene el sol. Fíjense que hay como dos líneas, una más baja y una más alta, hablando un poco de la estacionalidad, ¿no? Del sol, cómo el sol incide en los edificios de diferente manera en las distintas épocas del año, siendo que en algún momento el sol es más bajo, es un poco cada uno en sus localidades de donde ustedes sean, lo deben percibir, en el invierno un sol más bajo y en el verano un sol mucho más alto, salvo aquellos que sean de latitudes, ¿no? Como el Ecuador o los trópicos, que la percepción del sol es diferente. Pero bueno, este dibujo muestra un poco esa situación de el sol con dos alturas diferentes, tanto en el invierno como en verano, y la importancia que le da él al fenómeno, ¿no? O al sol como regulador un poco de las condiciones del crecimiento y de las condiciones de cómo en cada casa el sol afecta al diseño, ¿no? Y en su casa, la casa para sus padres, según tengo entendido, ustedes leen un extracto de este libro en el curso, ¿no? ¿Está bien? Sí, me hacen sí, sí. Bueno, en la casa para sus padres, cuando uno lee ese libro, que es muy lindo porque va contando cómo él fue tomando las decisiones de proyecto y cómo llegó al proyecto que llegó, una de las cosas como en el inicio tiene que ver con cómo se implanta, ¿no? Cómo pone la casa en ese terreno, con esas condiciones de visual y sobre todo con esas condiciones de orientación, ¿no? Fíjense que él dice, porque le critican, hay gente que le dice, te va a entrar el sol, te va a encandilar, y él lo tiene muy estudiado, o sea, él sabe exactamente lo que pasa con los rayos solares en cada momento del día, en cada estación del año en ese lugar, ¿sí? Entonces él habla de cómo el sol se pone por delante, recorre del este al oeste, cómo el ángulo nunca va a ingresar en la casa porque lo tiene diseñado, su proyecto está diseñado para que el sol haga, o sea, para que el sol no haga lo que él no quiere que hace, ¿sí? Y otra cosa, bueno, acá arriba este me tapa como los carteles, no lo puedo correr, no lo pude correr. Bueno, sigo. Otro arquitecto que siempre me gusta mencionar es Eduardo Sacriste, que es un arquitecto argentino que trabajó con arquitectura moderna, principalmente en Tucumán, ¿sí? Y él habla como del bienestar de una casa, ¿no? De la importancia que tiene la sensación de confort que se genera en una casa, en su ambiente, en relación, fíjense que habla de la armonía, de la proporción, de la luz muy bien graduada de acuerdo a la hora del día, de las ventanas bien dispuestas. Y para eso él tuvo que, o sea, tuvo que tener un conocimiento específico de lo que
de lo que sucedía en esa localización, porque en cada localización el comportamiento del sol y de las estaciones del año va a ser diferente. Entonces él tuvo que conocer específicamente las condiciones de ese lugar para poder diseñar sus proyectos de una manera en la cual alcanzara el confort, ¿no? El bienestar de las personas, de las personas que viven en ella. Y después ahora les voy a contar algunos factores por los cuales uno, en mi caso, me interesa mucho el tema de entender un poco el sol como regulador de las condiciones de los locales, de las condiciones del clima y demás, que van dándole un poco de sustento a por qué saber un poco más del tema, ¿no? Y una de las cuestiones tiene que ver con las cualidades de la luz, ¿sí? Ahí hay dos imágenes de la Casa Curuchet de La Plata, de Le Corbusier y Williams, que fíjense, una es blanca y la otra es amarilla. Y eso es porque son dos imágenes tomadas en distintas estaciones, ¿no? Entonces, en el verano, las condiciones exteriores son de una determinada manera y la luz o el ingreso de los rayos solares o la llegada de los rayos solares sobre la arquitectura es más potente, ¿no? Es más energía la que llega, más sol. Y fíjense que la imagen es blanca, como que encandila, ¿no? Porque tiene mucha más luz. Y los rayos, fíjense que por dentro se ve oscura, porque él diseñó todo un sistema de parasoles que hicieron que esa luz no ingrese a los interiores, tanto al interior como, que es en el medio, por acá, ¿no? Ahí hay un espacio interior, como también a la terraza. Entonces está como diseñando para un clima como el nuestro, que es templado, los interiores y los exteriores protegiéndolos del sol. Sin embargo, en el invierno, el sol bajo llega y puede penetrar a los espacios. Fíjense que acá el árbol está sin hojas y acá está con hojas. Todo se pone más marrón, más amarillento, las hojas en el suelo, ¿no? Las condiciones del entorno cambian, la luz refleja diferente, el sol es más bajo y ingresa a los interiores y a los exteriores. Entonces ahí me parece también importante destacar esta idea de que la luz tiene cualidades diferentes en las distintas épocas del año. Y después otra cosa que regula el sol como fenómeno son los distintos climas. Y una cosa que decían estos arquitectos, por ejemplo Sacriste, hablaban de que para cada clima había una arquitectura diferente, porque el clima regula las condiciones ambientales, pero regula las características de la vida de un lugar, ¿sí? Si salimos de pensar en el aire acondicionado, en los sistemas de acondicionamiento térmico, cuando la situación es más primigenia, digamos, el clima regula las características de la vida. Si acá hay gente, no sé, del norte, de zonas muy cálidas, seguramente sepan que está establecido que hay momentos donde sucede la siesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima no permite hacer otra cosa que dormir la siesta. No sé si hay alguien de Santiago del Estero, qué sé yo, de algún otro lado, ¿no? Pero el clima regula un poco las condiciones de la vida y también regula las condiciones de la arquitectura, ¿sí? Entonces, a climas más fríos, se dice, Lucía Mascaró en su libro cuenta de que ante climas más fríos las personas viven en los interiores, y en climas más cálidos la gente vive alrededor de las casas, ¿no? Entonces eso implica que cuando uno proyecta una casa para un clima frío, se tiene que meter adentro y pensarla desde adentro, ¿no? Y cuando uno proyecta una casa para un clima más cálido, templado, como que el nuestro es como frío y cálido a la vez, proyecta el afuera de las casas. Entonces ahí les traje un poco dos casas. Esta es la casa de la Torre Espose de Sacriste, que está en Tafí del Valle, que cuando él cuenta sobre su casa, cuenta un poco de que hacia el norte abre unas ventanas un poco más grandes para captar el sol y hacia el sur hace unas ventanas más chicas para que no se pierda el calor, ¿no? Porque el sur es la orientación más fría. Y después, por ejemplo, nos interesa también entender que el sol es un acondicionador del clima interior, ¿sí? El fenómeno solar o las condiciones del sol ayudarán a que estos proyectos requieran menos energía extra para funcionar, ¿sí? O sea, si yo uso muy bien el sol, si conozco cómo funciona, cómo se mueve, puedo
aprovecharlo y usar menos energía extra, ¿no? Fíjense ahí cómo las superficies son más oscuras y las aberturas permiten que el sol entre y pegue en el piso y ese piso tome el calor y lo entregue a los ambientes interiores de esa casa. Si miramos una casa en un clima templado cálido como el nuestro, ¿no? Esta casa no es acá, pero es en la región templada cálida. Esta casa que, fíjense que habla un poco de los exteriores, ¿no? Porque cuando ellos cuentan la propuesta, hablan de que la ponen en el sentido longitudinal, ubican todos los servicios, que son las cocinas, los baños, los lavaderos, todos esos espacios más cerrados, los disponen hacia el sur, ¿no? En la cara opuesta a la que vemos, hacia el sur. Y después las galerías, las grandes ventanas y demás, la ponen hacia el noroeste. ¿Mm? Y como, fíjense que en esta imagen también un poco se ve que todo el entorno colabora, no solamente la arquitectura, sino los árboles que están alrededor, que son árboles específicos, ¿no? Que estaban ahí, que decidieron tomarlos y dejarlos. Entonces, esa situación de entorno es la que termina de acomodar o de condicionar el diseño, ¿sí? Habla de que el corte responde a la decisión en cuanto a la orientación. Fíjense, los locales de servicio apostados sobre el sur y los principales en el lado opuesto, ganando orientación y apertura al terreno. O sea que la decisión, como las primeras líneas del proyecto, desde dónde me ubico y cómo me abro, son como reguladas, en este caso, por el clima. ¿Mm? Ahí se ve que más allá de los espacios exteriores, la prolongación de los techos, fíjense arriba, ahí, ¿no? La prolongación de los techos empieza a regular el sombreo de estas superficies. ¿Mm? Y ahí se ve la condición del verano, ¿no? De este lugar, este espacio semicubierto de uso, donde aparece un árbol, unas maderas por acá que van a contener una pérgola con plantas, ¿no? La naturaleza como un material más de diseño en el proyecto. Y acá otro tema que me parecía importante también, que tiene que ver también con el clima, es entender que toda la condición exterior, en este caso, este es el diseño de un espacio exterior, ¿no? O semicubierto, que también está regulado por distintas capas. Fíjense que son todas elementos naturales dispuestos de distinta forma que van generando sobre el suelo, sobre el plano de base, un filtrado de la luz particular. ¿Mm? Entonces, para llegar ahí, también hay como un conocimiento de ese clima tropical, donde diseñan una estructura que permite que el aire circule, aprovecha la luz, ¿no? La conducción de calor es mínima porque son materiales que no conducen el calor. Bueno, todas estas cosas tienen que ver un poco con lo que vamos a aprender a usar hoy. ¿Mm? Y esta última casa, creo que es la última que puse, también una casa, si se fijan ahí, que está, fíjense, está separada del suelo, busca las orientaciones, las vistas, busca que existan en los espacios interiores ventilación cruzada, porque también es de clima cálido como el templado cálido. Usa una cubierta verde. Los espacios de sombra rodean la casa, o sea, la casa no es solo la casa, el espacio interior, sino es todo el semicubierto que la rodea. O sea, la unidad casa interior, ¿no? Espacio cubierto, espacio semicubierto y espacio abierto. Todos esos elementos conforman el proyecto. Y a través de distintas estrategias que va utilizando, encuentra esos lugares de sombra para ser utilizados durante, no sé, la mayor parte del día probablemente, ¿no? Durante todas las tardes, todas las noches y demás. Bueno, y saliendo de los proyectos, también entender que el sol como regulador de las condiciones de la naturaleza, digamos, de todas las condiciones de la vida en la Tierra, genera también en cuanto a cómo se mueve o cómo nos movemos nosotros respecto del sol, cambios en la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza, en este caso, pongo unas imágenes del Paseo del Bosque de La Plata, que ya
los que son de afuera ya lo deben conocer, es como lo primero que uno conoce cuando llega. Fíjense, los cambios en las estaciones del año producen cambios en la naturaleza. Y los colores de la vegetación, los colores del entorno, van dando también una herramienta más de proyecto. No es lo mismo que yo ponga un alineamiento de árboles de jacarandá, que es la imagen de abajo, que va a generar una cierta coloración en el verano, a que ponga shingos, como es el camino de los shingos que lleva al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ese camino que en un determinado momento se pone todo amarillo, ¿sí? Y genera un impacto que genera una cierta cuestión sensible en las personas. Entonces también cambian los elementos de la naturaleza porque cambian las condiciones del sol y del clima. Y el último ejemplo que les traigo, que tiene que ver con la fenomenología del uso de la luz, es una capilla que está, ahí dice, la capilla de Nicolás Campodónico, un proyecto muy, muy sencillito y muy chiquitito, en el cual lo que busca es generar un efecto visual a partir del movimiento del sol sobre, ¿no? Como de la incidencia del sol sobre el proyecto. Fíjense, ahí está la planta, acá. Ahí pueden ver la planta, la orientación, el norte está acá, este y oeste, y sobre esta cara, ahí, está este elemento. Son eh, dos elementos, perpendiculares, que a medida que el sol se mueva, generan una cierta condición. A ver si la podemos ver. A ver, ahí va. ¿Sí? Recuerden que de este lado están esos dos elementos y que es la orientación oeste. Están ubicados al oeste. La intención del proyectista era que a partir del movimiento del Sol, esos dos elementos produjeran un... ahora lo van a ver, no hablemos más. Bien, entonces fíjense cómo conociendo también toda la geometría solar, pudo producir ese efecto sobre la arquitectura, ¿no? Bueno, y ahora viene como una poco la parte más de conciencia conciencia ambiental, que como ustedes son jóvenes, la tienen incorporada, pero mucho más que nosotros que somos más viejos. Y hablar un poco de la energía, ¿no? Que cuando uno hace aprovechamiento del recurso solar como un recurso renovable, reduce el consumo de energías que son no renovables y que son agotables y que producen impactos negativos sobre el medio ambiente. Si bien eso es un planiferio donde los círculos, el tamaño de los círculos indica la cantidad de energía que consumen los países, ¿sí? Si bien nosotros que estamos por abajo, ¿no? Estamos por acá. No veo bien, pero andamos por acá. Este debe ser Brasil, ¿no? Si ahí lo ven, ustedes. Bueno, ahí está Brasil, Estados Unidos, por acá los países de China, bueno, China y otros países. Si bien no somos los mayores consumidores de energía, tenemos también nuestro rol, ¿sí? Con lo cual, y además nosotros tenemos otros problemas como crisis energética, crisis económica y demás que hacen que la responsabilidad, digamos, desde lo ambiental y también desde lo económico, tenga que ver con nosotros y sobre todo con los que estamos en el área, en las disciplinas de la arquitectura, ¿no? Del diseño de los edificios y las ciudades. Entonces, el sol es una fuente de energía no renovable y también saber que esa energía que se consume en el mundo, un alto porcentaje es a causa de las ciudades, o sea, un alto porcentaje de la demanda del consumo de energía en el mundo lo producen las ciudades, ¿no? El hábitat urbano. Y que dentro del ciclo de los edificios, digamos, el ciclo de vida de un edificio, fíjense, desde que se obtienen los materiales hasta que se
se demuele y se reciclan los edificios, la mayor demanda de energía está acá, en este momento que es el uso de los edificios, el uso, el estar acá, prender un aire acondicionado en mi casa, consumir agua para caliente para mejorar mis condiciones de vida y demás. En el uso de los edificios es donde está la mayor demanda de energía, con lo cual si nosotros diseñamos mejor los edificios, ahorramos energía o podríamos ahorrar energía o hacerla, por lo menos usarla más eficientemente. Y esta que les traje acá tiene que ver con que esa energía no renovable que se consume emite gases de efecto invernadero, eso lo saben, dióxido de carbono principalmente. Los gases de efecto invernadero producen lo que se llama calentamiento global. ¿Por qué? Porque si el sol antes, ¿no? Antes de que existieran estos gases, el sol ingresaba, rebotaba, gran parte se iba para afuera. Ahora hay una capa ahí de gases de efecto invernadero que hacen que no se vaya la energía. ¿Me explico? Se quede adentro. Como en el auto, cuando le da el sol al auto que es color oscuro y se queda adentro la energía, no puede salir. Bueno, los gases de efecto invernadero colaboran a que aumenten las temperaturas. ¿Y qué producen? Diferentes cambios. Y este mapa que traje este año habla de, fíjense ahí, olas de calor, ¿no? Duración y extensión. Y este año particularmente, entre enero y febrero, lo que sucedió fue que además de que las temperaturas fueron altas, la duración de la ola de calor fue más larga. Más días con ola de calor. Antes por ahí eran 2 días y ahora hay lugares, fíjense esos rombos, dicen cantidad de días, ¿no? Ahí dice 12 días. Hay lugares donde, por acá y por acá, donde la ola de calor duró muchísimo, ¿no? Que eso no pasaba, no era algo que viniera sucediendo. O si pasó, pasó en otros momentos geológicos. Entonces, ahí es donde todos, ¿no? Como que ahí nos damos un poco cuenta de lo que pasa con el tema del cambio climático y lo que eso implica. Bien, y siempre les digo lo mismo, pero después de todo ese panorama que les hago, ahora les voy a contar la herramienta que es la carta solar. Pero parece importante como hacer un marco para que se entienda la importancia y para darle la importancia que tiene a la hora después de proyectar, ¿no? Y de pensar. En este caso, ustedes están haciendo un pequeño proyecto en el curso y después durante el año van a hacer otros proyectos en el año, viviendas, equipamientos y demás. Entonces, la carta solar, que la que tienen ustedes en el cuadernillo es para la ciudad de La Plata o para la región que está en esa latitud, ustedes pueden conseguir para otras localidades. Digo, si tienen que proyectar para el Ecuador, buscan en internet una carta solar para el Ecuador y trabajan con otras latitudes, ¿sí? Bueno, entonces les vamos a contar un poco de qué se trata. A la izquierda tienen el gráfico que está en el cuadernillo, ¿sí? Fíjense qué datos tiene. Primero, es una carta plana, ¿no? Horizontal plana, que habla del recorrido de la sombra que genera una varilla sobre, en distintas épocas del año. Entonces, primero, según, a ver, la orientación, el este acá, a la derecha, oeste a la izquierda, norte arriba y sur abajo, ¿sí? Esto implica que digamos, si yo quiero conocer el fenómeno del asoleamiento en un proyecto, en una maqueta cualquiera, en este caso en la maqueta que están trabajando, tienen que poder determinar la orientación. Hasta hoy no tenían orientación, ¿no es cierto? Ustedes no sabían dónde estaba el norte, el sur. ¿Sí tenían o no tenían? No tenían. Entonces hay que tomar el proyecto y decir, bueno, me gustaría pensar que el norte está al frente de mi proyecto, ¿sí? Entonces ustedes tienen que definirlo ahí en su proyecto. Y luego entender un poquito el juego de esto, ¿no? Esto es en planta y esto es en las 3 dimensiones. En esa crucecita roja tienen que poner una varilla o un alfiler, ¿sí? Si ustedes la carta la imprimen como la tienen, chiquitita, la medida, tienen que medir el segmento y tomar de ahí, fíjense, ay, esperen, ahí ven que dice AB, chiquitito, ahí lo tendría que marcar más fuerte, mira. Este segmento es la medida del alfiler o varilla que pongan en este punto rojo. ¿Mm? Que es lo mismo que esto, ¿ven? Una varilla, un palito.
un alfiler. Y lo que sucede es que si yo hago incidir una fuente luminosa, una lámpara, la luz del celular sobre esa varilla y recorro las líneas de la carta solar en planta, voy a obtener el recorrido del Sol en una época del año, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde. Entonces, la que está por acá es la del verano y la que está por acá es la del invierno. Este es el recorrido que hace el Sol en el invierno, más largo. Fíjense, si yo acá tengo un palito, hay una sombra larga que va a llegar hasta acá y que me va a dar una determinada hora, ¿sí? Y una sombra larga que va a llegar hasta acá que me va a dar otra. Entonces ahí hay una hora de la mañana, ¿no? Acá al mediodía y acá a la tarde. Y eso está marcado en la roja, estamos, por ejemplo, viendo el invierno y acá sería el verano. Ahora vamos a ver un videito. Bien, esa carta solar que ustedes tienen ahí depende de la latitud del lugar, ¿sí? Si yo tengo, nuestra latitud es aproximadamente 35 grados, latitud sur. A 35 grados el Sol se comporta de esa manera, pero después en el Ecuador a 0 grados se comporta diferente, ¿sí? Y a 45 grados o latitudes más, números más grandes, como en el sur de nuestro país, no sé, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Sol se comportará diferente, será más bajo, ¿no? El Sol es más bajo. ¿Y qué determina la posición del Sol en una determinada hora? Dos coordenadas que son la altura y el azimut, ¿sí? Yo puedo trabajar con esa carta solar que me dice todo el recorrido del año, o solamente tomar un día, decir, no sé, 21 de diciembre, en La Plata, a las 12 del mediodía, y ahí voy a saber que el azimut, cuando está a las 12 del mediodía, es 0, y la altura es 73 grados aproximadamente. O sea que puedo evaluar lo que pasa en un día, en una determinada hora, si quiero. ¿Sí? Con ese dato nada más. Ahora, la carta lo que les permite es ver todo el recorrido, ¿sí? Bueno, entonces fíjense ahí, una posición cualquiera del Sol, considerando lo que sería esta carta solar, en ese punto el Sol tiene este ángulo de azimut y este ángulo rojo de altura. Con esos dos elementos yo defino el punto en el plano. ¿Mm? No se preocupen porque no hay que calcular nada. Solamente hay que recurrir a una tabla de gente que ya hizo los cálculos de cuáles son los ángulos. Bien. Y ahora, si lo miramos en 3 dimensiones, cosas para saber en general, ¿no? Para saber sobre las condiciones del Sol. Lo que nosotros percibimos le llamamos movimiento aparente del Sol sobre un plano, pero en realidad, ustedes saben que en realidad no se mueve el Sol, nosotros nos movemos, ¿sí? El planeta Tierra recorre alrededor del Sol los 365 días del año y gira sobre sí misma cada 24 horas, ¿sí? Gira sobre un eje. Entonces le llamamos movimiento aparente del Sol, pero en realidad es el movimiento que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si yo, fíjense, estoy parada acá, yo soy este ojito, acá tengo el norte, este, oeste y sur. Cuando estoy acá al norte, fíjense, tengo un Sol acá que tiene distintas posiciones, ¿ven? A la mañana, va subiendo, al mediodía, baja a la tarde. Esta línea es un Sol más bajo en el invierno. Y esta otra es un Sol mucho más alto, más que lo tengo acá en la cabeza en el verano. ¿Mm? Ahora, después ustedes me dirán, no sé, ¿hay alguien, por ejemplo, que viva cerca del Ecuador? ¿Eh? Allá hay uno y allá hay otro. ¿A qué latitud vivís, sabés? ¿Eh? ¿Vos vivís sobre el Ecuador? Ah, en Ecuador vivís. En Ecuador. El Ecuador es la línea cero de la latitud, por eso. Él vive en Ecuador. Entonces tiene latitudes recontra alta. El Sol lo tiene acá, ¿no? Lo tenés bien acá y en algún momento te viene un poquito de allá y en algún momento de atrás. Bien. Y entonces ahí lo que buscan es una sombra, ¿no? Como que con una sombra, un alero, se protegen re bien del Sol. Ahora, a medida que bajás la latitud, ¿no? 20, 30, 40, 50, ese Sol que estaba acá en el Ecuador empieza a estar más bajo y empieza a llegarte de otra manera, ¿sí? Entonces es lo que pasa, por ejemplo, acá en nuestra zona, en nuestra región, que el Sol
de la tarde en el invierno o de la tarde en el verano se pone bajo, ¿no? Y se te mete en el interior de los espacios. Entonces, las condiciones son muy diferentes para proyectar en nuestro clima que para proyectar en el clima donde vive él. ¿Mm? Bien, a ver, acá qué hay. Acá hay un video que habla un poco de lo que decíamos recién, del movimiento del Sol. Bueno, no voy tan largo. Ahí se ve, ahí hay una persona, fíjense, esa personita está girando, está moviéndose con distintas latitudes, ¿no? Esta personita ahí, ¿sí? Se para, y fíjense, la línea roja marca la latitud. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué pasa? Los rayos del sol que llegan, que es lo que percibiría esa persona paradita acá, van cambiando de acuerdo a esa latitud, ¿sí? A ver si salteamos un poco. ¿Mm? Esperen, ¿eh? Ahí. Es, acá la Tierra va girando y va dando distintas condiciones, ¿no? Hay un ángulo en la Tierra que es el ángulo de declinación, que hace que el Sol llegue diferente en el otoño, la primavera, el invierno y el verano. ¿Mm? Entonces, el Sol va a llegar, los ángulos solares van a atravesar menos atmósfera o más atmósfera para llegar a un punto de la Tierra. Entonces, eso es lo que hace lo que produce las distintas condiciones de energía. ¿Mm? En la incidencia sobre algún punto de la Tierra. Bueno, y fíjense ahí cómo va incidiendo, ¿no? Se van los rayos solares acá, los rayos solares se van moviendo, incidiendo distinto sobre la persona a medida que cambio de día. ¿Sí? Ahí estoy en enero. Entonces el sol lo tiene como más arriba. Miren acá, si está parado el sol está más arriba. Esto, después si ustedes quieren, pueden entrar y investigar un poquito más cómo es el fenómeno. ¿No? Y a ver en este que hay, no me acuerdo. Ahí también puedo mover acá, puedo mover la latitud. Ahí le pongo la latitud que quiera estudiar. 35 grados latitud sur, que es La Plata. Entonces, la persona está acá y ahí puedo cambiar el mes del año, el día, el mes del año y ver lo que pasa. Ahí se ve un poco el movimiento diurno, ¿ven? A lo largo del día. ¿Se ve esto, che, o está muy clarito? ¿Se ve? Bueno, ahí se va moviendo y las sombras van cambiando. Si yo acá pongo el 21 de junio, no, perdón, a ver, el 21 de diciembre, acá está la personita en el mismo lugar. Miren cómo el sol incide sobre la persona y cómo cambia su sombra. Ven que casi no produce sombra. A la tarde recién produce una sombra larga. Eso porque cambió la posición solar. Bien. Y eso que veíamos, o sea, que podemos hacer con la carta solar o que veíamos recién en el simulador, la facultad nuestra tiene un simulador de trayectorias solares analógico. Un aparato que está en el laboratorio Lambda, que ahora se traslada al FAUTEC. No sé si lo conocen, pero es otra dependencia de nuestra facultad. El FAUTEC es otro espacio de la Facultad de Arquitectura. Y ahí está el simulador de las trayectorias solares, en el cual uno puede llevar su propia maqueta y hacer esto, ¿no? Lo de la carta solar o lo que veíamos de las trayectorias, sobre un proyecto que esté desarrollando y que tenga una maqueta hecha, construida. Por ejemplo, podrían llevar las maquetas del curso de ingreso. Bien. También, esto es interesante porque es como más didáctico y se puede, como lo podemos ver entre todos y demás. Pero es lo mismo que van a hacer con la carta solar. Bueno, y yendo más específicamente a la carta solar, ahí fíjense un poco los pasos que tenemos que hacer. Acá está la maqueta de ustedes, ahí con un habitante del proyecto. Hay que ponerla sobre una base. Ustedes tienen una base pequeñita, tal vez necesiten una base un poquito más grande, así pueden ubicar la maqueta y la carta solar, las dos cosas. Necesitan una base, ¿sí? Un pedazo de cartón que buscan por ahí, o
lo hacen en el mismo piso, pero te tiene que poder sostener, ¿sí? Una basecita donde ponen la maqueta y la carta solar por delante en la cara norte, ¿sí? Para eso van a tener que decir, en mi proyecto, la cara norte es esta. ¿Me pasas una maqueta? ¿Alguna de ahí? Así ya lo explicamos bien. Cualquiera, no le voy a criticar nada. Ahí está. Acá hay una maqueta. A ver, bueno, allá no me van a ver en las aulas. Ahí. Entonces, está la maqueta en la cual hay que definir cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Sí? Pueden decir, bueno, la cara más abierta, por ejemplo, quiero que sea la norte. Entonces, en esta propuesta, sobre esta cara, defino que es el norte. ¿Sí? Entonces, por delante voy a ubicar la carta solar. Es lo que se ve ahí. Yo pondría acá la maqueta con la carta solar por delante, con el norte hacia adelante, ¿sí? Casi me mato. O sea que va a ir acá adelante. Por eso les digo que necesitan una base un poquito más grande para que entre la carta solar. Y luego van a ubicar en la carta solar, ahora la devuelvo, ¿eh? Luego van a ubicar en la carta solar que está ahí el alfiler o un pedacito de maderita, alguna varilla que mida lo que es la medida de ese segmento. Si ustedes lo miden con la regla, si mide 2 centímetros, tienen que poner un palito de 2 centímetros. ¿Me explico? No de 5, de 2 centímetros. Bien. Colocan la varilla, el punto 3, y en el 4 dice, si lo puedo hacer o con el afuera, con el sol, o lo puedo hacer con un celular y una linterna del celular, ¿sí? Lo que tienen que hacer es hacer incidir la fuente luminosa, la lámpara o el sol, sobre la varilla, ¿sí? Y que la varilla proyecte una sombra que la van a ver acá, ¿no? O sea, yo tengo que tirarle luz acá y que arroje la luz al punto del día que yo quiero estudiar, sea el verano, el invierno, lo que fuere, ¿sí? A ver. Acá hay un videito de, creo que de esa misma. Esta la hicimos cuando estabas vos, Agus, en Narqui. Bien, ahí ven, ahí abajo, acá. Uy, ahí ven, acá está la varilla que mide lo que tiene que medir y acá estoy incidiendo con un celular y arrojando sombra ahí. Esa línea negra, esta, arroja la sombra en un momento del día, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se está produciendo? ¿Qué fenómeno sucede? Que a medida que la sombra incide en esa varilla, está incidiendo en la maqueta que está atrás. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? O sea, el recorrido del Sol en la carta solar está produciendo una determinada sombra en la maqueta. ¿Sí? O sea, produce una sombra arrojada y produce el ingreso del Sol al interior. ¿Sí? ¿Muy complicado? Más o menos, después lo hacemos. Claro, ahí está haciendo con el celu, ¿no? Tenés que hacer el celu se mueve, tenés que hacer la trayectoria bueno, como vos quieras, podés hacer de este a oeste, podés hacer en el verano, en el invierno, y entonces lo que sucede allá en la maqueta es lo que pasaría en el verano en ese lugar. A ver, bien, ahí miren, ahí hay alguien que lo está haciendo. ¿Ven? Puso un cartón, puso la maqueta y dijo que el norte en su maqueta, ahí miren, cartón, maqueta, esta punta él definió que era el norte de su proyecto, o sea, la orientación norte es esa punta, ¿sí? ¿Y acá qué hizo? ¿Qué puso acá? ¿Qué puso ahí? ¿Eh? La carta solar. Y ahí acá, por acá, en este puntito puso la varilla. Y ahí está con el celu. Ven que está por allá, después viene para acá. Acá produce una sombra para este lado, acá la produce para el otro lado. ¿Sí? O sea, hace ese juego. Es como nada, es ponerse un poco a jugar y a ver qué pasa en ese proyecto que ustedes pensaron. Ustedes lo pensaron sin orientación, lo pensaron más bien en un trabajo de planos y de composición de espacios. Ahora, esos espacios se ven afectados por la incidencia de la luz. Y entonces pueden experimentar modificaciones. Ahora, ustedes venían de acá, ¿no? De decir, che, había una caja totalmente oscura, ¿sí? Lo hicieron ayer, ¿no? Ayer hicieron esto. Una caja totalmente oscura que la calaron para que ingrese la luz y pegue de diferentes maneras. Es un poco lo que vimos en la iglesia Campodónico. ¿Vieron? Que era como que el proyectista pensó un fenómeno
y tuvo que saber el recorrido del Sol para que ese fenómeno se produjera, ¿no? Lo habrá estudiado con sistemas de computación. Entonces, ustedes venían de abrir el cerrado, el espacio cubierto. Y ahora el proceso es al revés, ¿no? Cerrar el abierto, porque las propuestas de ustedes son más abiertas, ¿sí? Son proyectos más abiertos. Entonces es como, con qué criterios que puede llegar a ser la luz solar, con qué criterios muevo mis planos también, ¿no? Para producir espacios con una cierta característica. Bueno, esa es un poco la propuesta, ¿no? Después cada uno con sus grupos propone lo que le parezca mejor. Y acá estas imágenes muy suavecitas, no se ve mucho, pero acá hay un trabajo de fotografía, de maqueta, en determinados momentos del año y del día, ¿no? Hay una perspectiva con una foto de la maqueta, y acá los chicos lo que hicieron fue, o no me acuerdo, esta persona hizo un registro de esa situación de la luz que generaba y producía sombras lo hizo a mano, ¿no? Como que hizo un filtrado de lo que se producía en la foto, y lo hizo ahí con su mano. Y acá otros muy innovadores, que no sé, el año pasado, desde alguna comisión del año pasado, que no sé de quién, perdón, fíjense, decidió usar el color. Que también está lindo, porque es como que le da un tono al proyecto, ¿no? Entonces dijeron, bueno, en un color, en colores amarillentos producen lo que es la sombra del invierno, y en azules las del verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, parecido al anterior, pero acá registró con un color, en vez de blanco y negro. Ahí es donde viene como el juego de que cada uno quiere hacer, ¿no? Lo mismo producir videos y demás. Y también hicieron estas cosas el año pasado. Hicieron unos videos con unos QR sobre la maqueta donde se veía lo que pasaba. Bueno, creo que no hay nada más. Ahora, cualquier cosa, yo me quedo dando vueltas, puedo pasar por las aulas, si necesitan algo me preguntan o lo vamos charlando. Pero la idea es jugar haciendo pruebas, o sea, no, es libre, digamos, en la cual ustedes entiendan cómo se usa la herramienta, porque el día de mañana probablemente les sea de utilidad también en sus proyectos. Entonces es más bien una prueba, un juego con la maqueta, con la carta solar, con la linterna o afuera en el sol, también se puede